La idea del proyecto es diseñar y crear un robot el cual tenga 3 sensores por los que ingresa información a la red neuronal. Este procesa los datos por medio de un recorrido que sería por la capa de entrada, la capa oculta y la capa de salida. Al haber procesado el conjunto de datos, se expulsará por sus salidas para irse hacia los motores. Desde allí, los motores seguirán las indicaciones de la información arrojada por los sensores y por el procesamiento de la red neuronal, y cumple su función de antichoques. Nuestro proyecto está enfocado en utilizar inteligencia artificial para lograr controlar dos motores de un vehículo anticolisión. Las neuronas están compuestas por la capa de entrada, la capa oculta, en donde se encuentran los pesos, la suma ponderada y el ciclo, y la capa de salida, donde tenemos las mismas partes que en la capa oculta. La inteligencia artificial lo que busca es replicar la inteligencia humana mediante neuronas artificiales que tienen la misma función en un robot que las neuronas biológicas en el cuerpo humano. Las neuronas biológicas son células que están conectadas al cerebro y son las encargadas de transmitir información a través de distintas señales. La diferencia entre ambas radica en que las neuronas biológicas responden a impulsos eléctricos y las artificiales a órdenes matemáticas. Ahora la relación entre las partes de ambas neuronas. Las dendritas representan las entradas de la neurona artificial y son las que reciben la información. La sinapsis. Este proceso en la neurona artificial se representa como una multiplicación entre las entradas y los pesos. El núcleo. Esta representa dos factores, la suma ponderada y el ciclo if. El axón. Esta representa el resultado final del ciclo if y es la salida de la información de la neurona. Las redes neuronales están compuestas por 3 capas. Primero tenemos la capa de entrada, que es la que recibe los valores de los sensores izquierdo y derecho y central, que son los que miden los centímetros entre el robot y el obstáculo más cercano. Estos, a través de un ciclo if, se vuelven unos o ceros dependiendo de la distancia determinada por nuestra lógica supuesta. En esta lógica supuesta se nos dice que si los centímetros que mide el sensor son mayores a 5, se debe poner un 1, es decir, que no hay un obstáculo. Pero si los centímetros que mide el sensor son menores a 5, se debe poner un 0, o sea, que hay un obstáculo. Luego tenemos la capa oculta. Esta capa oculta está constituida por neuronas que se eligen mediante el mecanismo de prueba y error. En esta se encuentran los pesos, que son los valores que se multiplican por las cifras que nos da la capa de entrada. Estos son los encargados del entrenamiento de la red neuronal, haciendo que se comporte de una manera determinada. Para ello, tenemos la tabla de datos de entrenamiento, que es la que abarca todas las posibles situaciones de las entradas de los sensores y las salidas correspondientes a los motores. Además, tenemos la suma ponderada, que es la que computa los 3 valores resultantes de las anteriores multiplicaciones en cada neurona. Por ejemplo, en la primera neurona los valores resultantes son 0, 1,3 y 0. Esa suma da como resultado 1,3. Por último está el ciclo if, donde podemos identificar cuál será la salida de la capa oculta. En esta se nos dice que si el valor de la suma de evaluar es mayor o igual a 0, se debe poner un 1, si no, se debe poner un 0. Para finalizar, tenemos la capa de salida, en donde hay el mismo número de neuronas que cosas a controlar. En este caso son 2, que serían el motor izquierdo y el motor derecho del robot. Las salidas de la capa oculta pasan por el mismo proceso que los valores iniciales dados en la capa de entrada, con la diferencia de que en esta capa de salida se generan los valores que harán que, a través de nuestra lógica supuesta, se enciendan o no las ruedas para ir en una dirección. Si el resultado es 1, se avanza, y si es 0, se para. Aún no conocemos con exactitud cuál va a ser la programación de este robot. Sin embargo, sabemos que se hará a través del lenguaje de programación en Arduino. Como podemos ver en la pantalla, hicimos un prototipo del hardware de este robot para detallar los elementos con los que se construirá y practicar su programación. Como se ve en el prototipo, este es el sensor central, este es el sensor izquierdo y este es el sensor derecho. Igualmente los motores, este es el izquierdo y este el derecho. Además podemos ver el Arduino, la batería, la protoboard y el control de motor puente H. Para la programación tenemos claro que primero debemos definir las variables. Como se ve en el código, tenemos la velocidad, la derecha y la izquierda de cada motor, asimismo el trigger y el eco de los sensores. También izquierdo, derecho y central. Además, los tiempos y las distancias de las mismas direcciones. Debemos programar los sensores haciendo uso de la lógica supuesta, es decir, que si la distancia es mayor a 5 centímetros se dice que no hay un obstáculo poniendo un 1, y si la distancia es menor a 5 centímetros se pone un 0, es decir, que sí hay un obstáculo. Los sensores le mandarán esa información a los motores, que se programarán también con la lógica supuesta, es decir, esta dependiendo de la información dada por los sensores. Cada motor tendrá una respuesta haciendo que las ruedas paren o avancen. Todas las posibles soluciones están en la tabla de entrenamiento, que nos dice cuál debería ser la respuesta de los motores a los valores dados por los sensores. Adicionalmente, debemos programar la red neuronal, información que desconocemos por el momento, pero sabemos que se hará uso de multiplicaciones, sumas y ciclo if para representar el paso a paso de esta red.